de Lidia, una mujer rica que vendía púrpura, que era muy codiciado en ese tiempo. Pero dice que estaban fuera, posiblemente al lado de un lago, posiblemente en un parque, en un lugar donde pasaba gente, donde había forma de distraernos. Estamos ahorita, hermanos, de pronto sentados ahí y de pronto pueden venir distracciones, pero me llama la atención que dice la Biblia que Dios captó la atención de Lidia. Y esa es mi oración en este momento. Señor, capta nuestra atención en este momento que tu palabra va a ser predicada. Que podamos estar atentos y que el corazón, el oído espiritual se abra, el entendimiento nuestro se abra y podamos recibir la palabra de Jesucristo. Padre Celestial, le invocamos en esta hora, Señor, dándole gloria y alabanza, dándole gracias por esta oportunidad de predicar su palabra. Le pido, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos ayude, Señor, a concentrarnos, que nada nos distraiga, que podamos, Señor, recibir su palabra y que por ella vivamos, Señor. Ayude a su pueblo a obedecer su palabra y ayúdenos, Señor, a compartirla con el necesitado. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero hablar hoy sobre el poder de Dios y la fragilidad del ser humano, del hombre. Cuando la Biblia habla del hombre, hace referencia al ser humano. Así es que cuando yo me refiera o diga algo respecto al hombre, estoy generalizando tanto hombres como mujeres o la raza humana en general. La Biblia, hermanos, la manera que describe la diferencia entre el ser humano y Dios es una diferencia grande, abismal. Amén. La Biblia, hermano, nos habla de quién es Dios, cómo es Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta de quién es Dios, terminamos diciendo que es, hermano, realmente poco lo que sabemos de Dios, porque Dios es mucho más grande que todo lo que se dice de Él, todo lo que sabemos de Él, todo lo que leemos de Él. Él es mucho más grande que todo. Aleluya. Pero me llama la atención, hermanos, usando una palabra, pensando en esa cantidad de cantos últimamente o algunos años atrás que han salido, como Dios de lo imposible, como Dios impactante, ¿verdad? Como Dios, ¿cómo es el canto? Dios imparable. Y hay una cantidad de cantos usando esa expresión o ese prefijo, esas dos palabras, hermanos, que ahorita les voy a enseñar. Miren qué diferencia hace la palabra in o im cuando se refiere a Dios y cuando se refiere al ser humano. Entonces, esa palabra imparable. Amén. Esas palabras, hermano, hacen una diferencia cuando se aplican a Dios o cuando se aplica al hombre. Cuando esta palabra se aplica, hermanos, a los seres humanos, indica negación o carencia de algo. Y estando analizando esto, hermanos, y la comparación, si hay algo que comparar, aunque sabemos que no, los del ser humano y los de Dios, muy distintos. Amén. Y estaba leyendo entonces, hermanos, que cuando esa palabra se coloca en otra, entonces de ella, hermanos, surgen palabras como inofensivo, que no ofende. Amén. O surgen palabras como incomprensible,
que no se comprende. Gloria al Señor. Pero me gusta cuando se refiere al Señor. Amén. Mientras que en el hombre denota carencia, debilidad, fragilidad, le falta algo al ser humano, en Dios, hermano, lo exalta, lo exalza. Gloria al Señor. Vamos a mirar, hermanos, palabras que hablan de las características del ser humano usando esa palabra, ese prefijo in. Ese mismo prefijo lo vamos a usar también cuando la Biblia habla de Dios. Y vamos a mirar, hermanos, una gran diferencia. Y qué bueno que después de esta enseñanza podamos sentir más anhelo, deseo de Dios, de su presencia, de su palabra. Aleluya. Primero, el ser humano, el hombre. Por naturaleza, el ser humano es incrédulo. No cree. La persona incrédula es la que no cree. Y es lamentable, hermanos, que hay una cantidad de personas incrédulas en nuestros días. Personas que quieren ver para creer. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 20 y verso 27. Luego dijo a Tomás, Jesucristo le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad hizo que muchos del pueblo de Israel no entraran en la tierra prometida, y la incredulidad hará que muchos no entren a la presencia del Señor en el cielo. Qué bueno es que podamos cambiar y podemos cambiar a través de este mensaje de salvación. El mensaje del evangelio trae salvación. Por eso es necesario que escuchemos la palabra. Gloria al Señor, para que venga la fe, para que podamos creer en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito creer para agradar al Señor. Nos vendrán muchas cosas, pasaremos por muchas situaciones. Muchas cosas no las sabemos. ¿Qué será del futuro, del mañana? Pero qué bueno es descansar, hermanos, en la presencia de Dios. Qué bueno es creer a Dios. Lamentablemente, eso distingue a la humanidad. La humanidad, hermano, es incrédula. A veces el creyente es incrédulo. A veces el creyente duda. Pero qué bueno que hoy podamos, hermano, a pedirle al Señor que nos ayude, como aquel hombre le dijo, ayuda a mi incredulidad. El Señor le preguntó, ¿crees? Él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que a veces duda el hombre de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer y recibir su palabra. Entonces el ser humano es incrédulo y el incrédulo se convierte en una persona insensible. No siente. Un insensible es aquel que no es capaz de percibir nada. Es aquel que se vuelve duro de corazón, que no se emociona con nada. Es aquel que es poco perceptible. Esas son algunas de las definiciones de insensible. La Biblia, hermanos, habla. Efesios 4:19. De aquellos, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Claro, el corazón se había endurecido. Hay muchos corazones duros que no les entra nada, que rechazan todo consejo, que rechazan cualquier corrección, cierran su corazón. Dios se manifiesta, pero no sienten nada. Que inclusive ven a otros que sienten algo y lo voltean a ver como raro. ¿Qué le pasa a aquel hermano, a aquella hermana que está sintiendo? Y se hacen duros de corazón, insensibles. Jesucristo, cuando predicó sobre la palabra de la parábola del sembrador, después les explicó esa parábola a sus discípulos. Pero miren, hermanos, lo que la palabra de Dios dice en Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras palabras, el corazón de este pueblo se ha hecho duro, insensible. Con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No es porque el Señor no te ha hablado, no es porque el Señor no te ha buscado. Él ha usado muchos medios para acercarte a ti, pero tú le has cerrado el corazón, te has vuelto insensible. Y eso aplica para el no creyente como para el creyente. Qué bueno que hoy a través de la predicación de la palabra, hermanos, penetre allí en lo profundo de nuestro corazón. Que esta palabra llegue y suavice ese corazón duro, que nos haga sensibles. Que en tu oración, hermano, le digas, Señor, hazme sensible a tu palabra, a tu presencia. Que yo pueda sentirte, oh Señor, que yo pueda recibir tu palabra. Aleluya. La actitud de un insensible, hermanos, la describe también Proverbios 23 y el verso 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Describe a una persona insensible. Insensible en estos términos, hermanos. A pesar de lo que hoy estamos viviendo, a pesar de una pandemia, a pesar de que se oye, hermano, una situación difícil económicamente hablando, todavía hay quienes no entienden. Todavía hay quienes no reciben la palabra, no buscan de Dios. Todavía hay quienes dicen, y ya que se acabe todo, voy y sigo pecando. Voy y sigo desobedeciendo. Qué triste es la condición del ser humano. Qué triste que se vuelve insensible a las cosas de Dios y se vuelve insensible a la necesidad de los demás. Qué triste es ver a aquel levita, qué triste es ver a aquel sacerdote pasando junto a aquel hombre que había sido golpeado y estaba tirado. Y pasaron de largo, insensibles, no sintieron nada. Pero ahí estaba el buen samaritano, que es nuestro ejemplo. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que si nos hemos endurecido, le pidamos a Dios, hazme sensible, oh Dios. ¿Cuánto hace que no te renuevas en el Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que no te quebrantas? ¿Cuánto hace que no derramas una lágrima? Llorar, hermano, es saludable, tanto física como espiritualmente.
Estoy preparando una enseñanza sobre las lágrimas para aquellos que nunca lloran, para aquellos que por alguna razón no lloran. Le voy a enseñar bíblicamente, hermano, la importancia de llorar, de quebrantarse, de derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. El ser humano es así, insensible. La Biblia habla también de que el ser humano es infiel. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Si fuéramos infieles. Esa es otra característica del ser humano, la infidelidad. Hoy en día se habla de la infidelidad del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Qué triste es eso. Y eso es lo que el mundo está exaltando. Eso es lo que el mundo habla. Sobre cuántas veces has sido infiel. Y el mundo te aplaude por tu infidelidad. Pero la infidelidad, hermanos, no es aceptada por el Señor. Pero aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Bendito es su nombre. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos sido infieles? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Y cuántas veces le hemos pedido perdón por nuestra infidelidad? Qué bueno, hermanos, que le digamos al Señor, ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame. No te quiero fallar. Como dice ese canto, no te quiero fallar jamás. Se puede ser fiel, hermano, en medio de una generación maligna. La gente dice, hoy no hay ningún fiel. Las mujeres dicen, todos los hombres son iguales de infieles. Eso no es verdad. Habrá muchos que lo serán, pero el Señor ha guardado a muchos también. Aleluya. El Señor, hermanos, ha hecho grandes cosas también en nosotros. Por lo tanto, volvámonos a aquel que es fiel, aquel que permanece fiel. Gloria al Señor. 4. El ser humano se vuelve o es ingrato. Segunda de Timoteo 3:2 nos enseña las características de los hombres en los últimos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue ahí hablando más. Pero yo me quiero enfocar en esa palabra ingrato. Un ingrato es aquel falto de gratitud. Es aquel que nunca da gracias. Es aquel, hermano, que nunca se siente agradecido. Y yo le pregunto al Señor, nuestro Dios, ¿cuánto ha hecho por nosotros? ¿Cuán bueno ha sido con nosotros? Nos ha colmado de bendiciones. ¿Y cuántas veces le damos gracias? ¿Cuántas veces le decimos gracias, Señor, por un nuevo día, por la salud? Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por protegerme, por ayudarme. Pero tristemente, hermanos, muchos no lo hacen, son ingratos, faltos de gratitud. El Salmo 103 nos invita a no olvidar los beneficios de Dios, que son muchos. No olvides darle gracias a Dios, aún en el problema,
en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Porque eso, hermano, nos hará sentirnos bien delante del Señor, el poder ser agradecidos por todo lo que Él, hermanos, ha hecho, por lo que Él seguirá haciendo. Cambia tu queja por la gratitud. No importa qué esté pasando, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por todas las cosas. Recuerdo en una ocasión que en un culto se levantó Josué Ramírez, así pequeñito, niño, y yo le doy gracias a Dios por los problemas. Y pareciera que se sorprendieron. ¿Qué pasó? ¿Está bien ese niño? Usted le ha dado gracias a Dios por los problemas. Le ha dado gracias a Dios por la situación que hoy estamos viviendo. Dígale gracias, Señor. Porque, hermanos, no sabemos qué cosas está obrando Dios, pero Él está obrando algo. Y si ahorita no lo vemos, lo vamos a ver. Aleluya. Por lo tanto, no seamos ingratos, seamos agradecidos con el Señor. Número 5. Inconstante. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia, hermanos, es característica de muchas personas. No terminan lo que empezaron. Dios no es así. Pues la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la terminará. No la deja a medias. Él lo termina. Pero ¿cuántos de nosotros hemos empezado algo y lo dejamos a la mitad? ¿Cuántos hoy en día han estado pensando, o en el pasado han estado pensando, dejar el camino del Señor? Ya me voy a ir de la iglesia, ya no voy a seguir. Porque hay una inconstancia en nuestras vidas. No somos constantes, perseverantes. Pero qué bueno que a través de lo que hoy estamos viviendo, hermanos, usemos de perseverancia, sigamos adelante, gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. En el mundo hay seductores que te están hablando al oído, que te están diciendo: vente para acá, ya no vayas allá. Vente, vamos a practicar esto, vamos a hacer esto acá, que no te van a ver tus padres, no te van a ver los hermanos. Hay seductores hablándote al oído, y note que es a las almas inconstantes. Aquel que no es perseverante, aquel que no busca al Señor todos los días, aquel que no busca su palabra, el que es inconstante, el que hace las cosas de vez en cuando. Por ahí hay seductores hablándote, invitándote. Por ahí hay tentaciones que el diablo te está colocando para que caigas. Cuidado, hermano, cuidado. Hoy Dios te está dando una voz de alerta. Cuidado lo que estás haciendo, cuidado lo que estás viendo, cuidado lo que estás tramando. Guárdame, Señor. Las almas inconstantes son las que son llevadas por vientos de doctrina de un lado a otro. Y surgió una nueva doctrina atractiva aparentemente. Y las almas inconstantes son llevadas. Por eso, que Dios nos ayude a ser constantes. La Biblia habla de la constancia en la oración. Busca al Señor, hermano. Busca al Señor en oración.
No te conformes, no te relajes. Todos los días hay luchas contra el enemigo. Seamos constantes en los caminos del Señor. La Biblia, hermanos, habla de muchas cosas referentes al ser humano con ese prefijo in. La Biblia habla, no voy a entrar en detalle en esto, pero habla de inicuo, que es pecador, de injusto, que no practica justicia, de insensato, que es falto de juicio, prudencia y madurez. El insensato, hermano, la persona que es terca y cerrada, lo que demuestra es inmadurez y no madurez. Habla también la Biblia de el inútil. Dice la Biblia que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ese es Dios diciéndole a la humanidad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Entonces hay una cantidad, hermanos, de características que reflejan la realidad de la humanidad. Somos frágiles, somos débiles. Y cuando miramos todas esas características, bueno, no hay nada de bueno en mí. Podemos, hermanos, mirar lo que la palabra de Dios dice. Romanos 7, verso 18 al 20. Dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pareciera que hay una lucha interna. Señor, tengo el deseo de mejorar. Tengo el deseo de obedecerte. Señor, quiero ser mejor. Pero terminas el día y vuelves a lo mismo. Fallaste, te equivocaste. Y Pablo está como en esa situación, hermanos, que lo lleva a exclamar, miserable de mí, el verso 24. Mirando estas características de la humanidad, de veras que uno piensa, miserable de mí, no sirvo para nada. Y allí brota la necesidad de Dios en mi vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. En otras palabras, te necesito, Señor. Ayúdame, no sé vivir sin tu presencia. No sé qué hacer en la vida si tú no estás, Señor. Te necesito. Ese es el anhelo que necesitamos nosotros. Que podamos vernos, hermano, y de verdad exclamar, miserable de mí. ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué le atrajo a Dios de mí? Alabado sea el Señor. Esas son, entre muchas otras, algunas de las características del ser humano. Recuerde, usando ese in, denotando la carencia nuestra. Pero ahora vamos a mirar, hermanos, ese in colocado en algunos de los atributos de Dios. Primero, la Biblia habla, hermanos, o quiero yo hablar de esto primeramente, sobre incomparable. Incomparable es aquel que no tiene comparación, que no hay otro igual a él. Y cuando usamos la palabra incomparable, eso solo se aplica a Dios, porque Dios es incomparable. Los seres humanos nos podemos comparar unos a otros, pero Dios es incomparable, es único. Aleluya. Isaías 40, del 12 en adelante. Isaías está describiendo, hermanos, al Señor. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra
Dice en el verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, que es un árbol de una madera muy buena, fina, fuerte, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Miren, hermanos, hoy cómo está el mundo. Miren cómo pareciera que de un momento a otro cambió todo. Porque está demostrando, hermanos, que Él es el incomparable. Es una realidad que somos hermanos, así como nos está describiendo ahí. Las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Hoy los poderosos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos países que se jactaban de su poder, de sus riquezas? Hoy se han dado cuenta de la pobreza de este mundo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Pregunta Isaías. ¿A qué se parece Dios? No tiene parecido, porque no hay otro como Él. Él es, hermano, el incomparable Dios todopoderoso. Por eso cuando los egipcios quisieron comparar a sus dioses con el Señor, quedaron avergonzados, quedaron derrotados. La Biblia habla, hermano, de aquel Dios llamado Dagón también, Dios de los filisteos. Quedó en vergüenza también de igual manera, porque los filisteos pensaron, no, nuestro Dios puede vencer a ese Dios de los israelitas. Pero se dieron cuenta, hermanos, que el Dios de Israel, el Dios de la iglesia es incomparable. Gloria al Señor. Puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él es incomparable. Gloria al nombre de Jesús. Cuando queremos o la gente, hermanos, quiere comparar al ser humano con Dios. Porque parece, hermanos, que mucha gente endiosa a las personas. La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 21 al 23. Dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es esto. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. La gente estaba gritando, Herodes es Dios, queremos oír a este Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Él es el incomparable, hermanos, y Él nunca va a permitir que nada ni nadie le quite su gloria, aleluya, porque solo Él la merece, solo es digno, hermanos, aleluya. La gente veía a Herodes como un Dios. Hay quienes ven al presidente de esta nación como un Dios. Hay quienes ven a los ricos, a los poderosos de este mundo como un Dios. No hay comparación. Solo hay uno. Aleluya. Solo hay uno. Gloria a Dios. Que es digno de toda gloria y alabanza. Dios es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 también nos enseña de la inmutabilidad de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es como nosotros los humanos, que variamos, que cambiamos constantemente, que nuestro estado de ánimo varía. Un día estamos así y otro día estamos de otra manera. Dios no es así. Él es inmutable. Él no cambia. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la inmutabilidad de Dios. Le voy a decir tres cosas, hermano. ¿Por qué Dios no cambia? Porque si algo cambia, es porque nosotros estamos viviendo o estamos metidos en el tiempo. Nosotros contamos 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta que llegamos a 24 horas un día y termina el domingo y el lunes otra vez. Un orden cronológico. Amén. Entonces, cuando se habla de un cambio, hermanos, hablando del Señor, hermanos, Él no cambia. Amén. Porque Él no está metido en el tiempo como nosotros. Él es, hermano, la Biblia dice, el eterno presente, el que conoce todas las cosas, desde el principio y hasta el final. Por eso Él es inmutable. El Señor no cambia. Nosotros cambiamos, hermano, las estaciones cambian. Amén. Pero el Señor nuestro Dios no cambia. A Él no le afecta el invierno como a nosotros. A Él no le afecta el calor como a nosotros. Él es inmutable. Él no cambia. Gloria al Señor. Cuando se habla de la inmutabilidad de Dios, hermano, hablando de su perfección, tampoco el Señor cambia. Porque si Él cambiara, hermanos, tendría que cambiar o para bien o para mal. Como nosotros, mire que anhelamos ser mejores, Señor. Quiero cambiar para bien. De pronto habrá gente que diga, Señor, quiero, o no le pide a Dios, pero en su corazón dirá, quiero ser peor, quiero ser malo y más malo. Pero la mayoría de gente seguro le dice al Señor, quiero cambiar para bien. Pero como Dios es perfecto, hermanos, Él no puede cambiar. Amén, porque Él es perfecto. Gloria al Señor. Aleluya. Y en relación con su omnisciencia, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Amén. Por lo tanto, hermanos, Él no cambia en ese aspecto tampoco. Nosotros, conforme va surgiendo nueva información, y lo que les decía hace un momento, los tiempos van cambiando y uno toca ir cambiando y tratar de irse adaptando a los cambios. Dios no es así. Él es inmutable, Él no cambia, y gracias a Dios porque Él no cambia. Porque eso me da a entender, hermanos, que Él sigue siendo el mismo, como dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso yo puedo estar tranquilo, en paz, porque mi Dios no cambia. Así como Él ha hecho milagros en el pasado, Él sigue haciendo milagros en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Así como Él ha guardado a su pueblo, lo sigue guardando y lo seguirá guardando. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque mi Dios no cambia. Nosotros cambiamos muchas veces, pero el Señor no cambia. Bendito su santo nombre. Aleluya. Número 3, Él es indivisible. Indivisible es que no se puede dividir sin que se altere. Y a quien se le aplica, hermano, el ser indivisible es
a Dios. Dios no se puede dividir. Por eso cuando se habla de la doctrina de la unicidad, unicidad significa calidad de único, uno. Dios no se puede dividir en dos, o en tres o en más. Él es indivisible. Gloria al Señor. Porque cuando yo lo divido, ya no es Dios. Porque el Señor es indivisible. El Señor, hermanos, a través de toda la Biblia repitió una y otra vez: yo soy Dios. No hay dioses conmigo, yo soy el mismo. Yo mismo iré y salvaré a mi pueblo. Gloria al Señor. Todo eso indica, hermanos, de que el Señor es indivisible. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dios no se puede dividir, hermanos. Las personas que usan para referirse a Dios las expresiones de personas, refiriéndose a Dios, Dios en tres personas, es antibíblico, porque Dios no se puede dividir. Y la Biblia no habla de personas cuando se refiere a Dios. Por eso la doctrina de la creencia en tres, hermano, es una doctrina antibíblica. La doctrina de la Trinidad nació en el tercer siglo. Porque esa doctrina divide a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. No. La Biblia no habla de personas, pero la Biblia sí habla de que Dios se manifestó. Gloria a Dios, de muchas maneras. Dios ha hablado de muchas maneras. Y cada manifestación de Dios no ha dejado de ser Dios. Ha sido el mismo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cuando yo creo que es uno y que ese Dios es indivisible, mi adoración va directa a ese único Dios. Mi adoración no se divide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo un rato a cada uno. No, porque yo he entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios llamado Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso cuando yo le alabo, le canto, le doy gloria y alabanza, gratitud, yo me dirijo al único, al indivisible. Y la Biblia nos dice claramente que a Isaías y Juan, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, vieron un trono en el cielo, un trono establecido, y en el trono uno sentado. Aleluya. Por ese a ese Dios único sea la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Mi Dios no se divide, hermano. Él es indivisible. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Pablo, primera de Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, mire, ahí está más inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando yo sé que mi Dios es uno, que es indivisible, hermano, algo tengo que sentir en lo profundo de mi corazón. Algo me tiene que llevar a la adoración, a la alabanza, a la gratitud, al reconocimiento de que no hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Glorioso su nombre. Por lo tanto, hermanos, Él es único. El mismo Dios del Antiguo Testamento se manifestó en el Nuevo Testamento. Amén. Jesucristo es la manifestación visible de Dios. No es otro Dios, no es un Dios menor, como los testigos de Jehová dicen, que Jesús es el Dios junior. Mentira.
Jesucristo es el único Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el mismo Dios de hoy. Se llama Jesucristo y no hay otro como Él. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuatro. Él es invencible o invicto. Invencible, que nunca puede ser vencido. Invicto, que no conoce la derrota. ¿Usted conoce a alguien, hermano, en cualquier ámbito de la vida que nunca haya perdido? Todos alguna vez hemos perdido en algo. Él nunca pierde. Estamos del lado del campeón, del vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él es el invencible. La Biblia dice que Él venció al mundo. Hay muchos creyentes que le tienen miedo al mundo, que le tienen miedo a la burla de los amigos, de los compañeros de trabajo, de escuela. Por eso se quedan callados, no hablan de Cristo. Les da vergüenza, tienen miedo. Ay, no, es que el mundo es cruel, es que el mundo nos trata mal. Vamos contra la corriente del mundo. Es muy duro ser cristiano. Jesús venció al mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Por eso cuando se burlan de ti, hermano, se burlan de mí. Él ya pasó por ahí y Él ya venció eso. Todavía no hemos llegado ninguno de nosotros a ser mártires. Es decir, que nos maten por causa del evangelio. Amén. Jesucristo, hermanos, ya pasó por todo eso. Y nosotros vamos detrás de Él, del vencedor. Por lo tanto, confiemos, el Señor venció al mundo. Amén. Recuerda, hermanos, que este mundo hay quien gobierna y la Biblia lo llama el príncipe de las potestades del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso lo dice en Efesios. Amén. Ese gobierno invisible, hermano, que maneja el mundo. Hoy en día se está hablando más que nunca de hacer un gobierno mundial, una moneda mundial. Es decir, preparando el escenario porque vendrá ese inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que hará grandes señales y prodigios mentirosos, y muchos se irán tras él. Hoy en día se habla, hermano, de un gobierno escondido que maneja a los líderes del mundo. Hay quienes piensan que esto del coronavirus fue provocado, porque cuando se le infunde miedo a las personas se vuelven más manejables. ¿Qué importa quién esté detrás de todo? El Señor venció al mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué importa, hermano, lo que esté pasando? El Señor controla todos los asuntos de la vida. En Él están todas las cosas. Gloria a Dios. Él venció al mundo, venció el pecado. Miren, hermano, le estoy hablando de los peores enemigos del cristiano. Colosenses 2:13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Él es, hermano, el que quitó el pecado. Él es el que venció el pecado a través de esa muerte. Gloria a Dios, de ese derramamiento de esa sangre preciosa. Aleluya. A la cual tenemos acceso hoy en día, porque la sangre de Jesucristo sigue fluyendo y sigue perdonando pecados, limpiando pecados. Él venció al pecado, venció a los demonios. ¿Cuánta gente hoy en día se asusta? ¡Ay, el diablo! ¡Qué miedo! ¡Ay, los demonios! Jesucristo venció a Satanás y a los demonios. ¡Aleluya! Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, al diablo y los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Merece un aplauso el Señor, hermano. Aleluya. Porque hoy podemos hermanos, ser libres en Jesucristo. Aleluya. Imagínense que Satanás pensó que él estaba exhibiendo a Jesucristo en la cruz, colgado de ese madero. Le estaba diciendo como al mundo, miren su Salvador, crucificado, débil y muerto, no sabiendo que la muerte y la resurrección iba a dar, hermano, un golpe final. Y ellos que creían exhibir al Señor, fue al revés, y el Señor los exhibió a ellos, triunfando en la cruz. Aleluya. Él es, hermanos, invencible, invicto, no conoce la derrota. Por último, Él venció la muerte. Porque el postrer enemigo, dice la Biblia, el postrer enemigo a ser vencido es la muerte. Por eso, hermano, el creyente, el cristiano, no le tenga miedo a la muerte. Vamos a morir un día. Y Pablo decía, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cristo venció la muerte. Juan 10, 17 al 18 dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hay quienes dicen, ¿le quitaron la vida a Jesús? No, Él la puso por sí mismo. Y Él la volvió a tomar cuando Él quiso volverla a tomar. Aleluya. Él es el todo, hermano, el Dios eterno, el todopoderoso. Aleluya. Dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Si por la muerte fuera, la muerte lo hubiera querido retener para siempre, pero la muerte no lo pudo retener. Amén. Yo no sé si estaba la muerte estirándolo. No te vayas, quítate muerte. Yo seré tu muerte. Aleluya. Y se levantó con poder y con autoridad de esa tumba. Por eso cuando lo fueron a buscar, aquellos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya, venció la muerte. Gloria al Señor. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es devorada o destruida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Porque la muerte lo quiso derrotar, destruir, pero se levantó con poder.
y con autoridad. Aleluya. Por eso Él es el vencedor. Ha vencido nuestros peores enemigos. Por eso Pablo hace aquella pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará o quién nos separará? Y da una lista. Y la respuesta que podríamos dar nosotros: nada nos podrá separar de Él. Aleluya. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Bendito el Señor. La condición o la fragilidad del ser humano en comparación al Señor, hermanos, la diferencia es grande. Por eso la necesidad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es, hermanos, su necesidad o su petición? Porque si hay algo imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Aleluya. La Biblia dice que Él es inescrutable, que no puede ser averiguado o comprendido. Él es insondable, que es tan profundo que no se puede alcanzar o llegar al fondo. Él es inigualable, extraordinario, difícil de igualar o superar. Él es incorruptible. Él es infinito, invisible. Gloria al Señor, inmortal. Y hay muchos que la Biblia habla sobre Dios. Les invito a que cantemos el canto y meditemos en la palabra, hermanos. Sí somos frágiles, pero tenemos un Dios majestuoso, un Dios todopoderoso. Por eso, a través de este canto, acerquémonos al Señor en oración. Ahí cierre sus ojos, medite en la predicación y pidámosle al Señor que nos siga ayudando.